como siempre, pues después de 2 clases yo les entrego su examen. Vamos, entonces, creo que la parte un poco más asustadora, diría, o más complicada del curso, ya pasó. ¿Sí? Es decir, pasó el tema de series temporales y pasó el tema de paneles. Los modelos que vamos a empezar a ver ahorita deberían ser un poco más sencillos, ¿sí? Porque vamos a regresar a las estructuras de datos de corte transversal, ¿sí? Es decir, un poco lo que hicimos en el curso de econometría 1, las mismas estructuras de datos, es decir, tenemos encuestas o tenemos censos o lo que sea, que hacen referencia a una cantidad específica de individuos en un momento específico del tiempo. Entonces ya no son series temporales, que fue lo que vimos en la primera unidad, tampoco son paneles, que fue lo que vimos en la segunda unidad, sino que son cortes transversales, ¿sí? Entonces esa es como la parte tranquila de esto. Vamos a estar viendo algunos modelos que tienen una característica fundamental, ¿sí? Aquí es donde va a empezar a ver por qué no los vimos en su momento en el curso de econometría 1. En el curso de econometría 1 nuestro interés fue explicar una variable dependiente y a través de algún modelo econométrico, por ejemplo, sub 1 más beta 2x sub 2, y así hasta beta kx sub k más un término de error, ¿de acuerdo? Nuestro interés era principalmente hacer modelos o implementar modelos de regresión lineal múltiple. Y hacíamos varios supuestos. Uno de los supuestos o una de las simplificaciones más importantes que hicimos, que casi nadie cuestionó en su momento, fue que le dimos siempre una característica o una connotación cuantitativa y continua a esta variable y. Esta siempre fue una variable cuantitativa continua en nuestros modelos. ¿Sí? Entonces en los modelos intentábamos explicar, por ejemplo, el salario de las personas, ¿sí? El salario que ganan las personas por hora, el número de dólares que gana la persona por hora. Esa es una variable cuantitativa y es una variable continua, ¿sí? En términos estadísticos. Intentamos explicar la nota final de una persona en en la universidad. Entonces esa es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Porque la nota pues, puede ser 3, pero si quiere puede ser 3.5 o puede ser 3.51 o puede ser 3.517 y así el número de decimales que quieran, ¿no? Entonces siempre es una variable cuantitativa continua. Queríamos explicar, por ejemplo, el PIB de los países. El PIB medido en dólares es una variable continua. O incluso queríamos explicar el crecimiento económico en términos de alguna variación porcentual. Seguiría siendo una variable cuantitativa continua, ¿de acuerdo? Y los explicábamos a partir de variables, ¿sí? Explicativas, que estas sí podían tener distintas especificaciones. Entonces, en principio, empezamos tratando de utilizar estas X con especificaciones también, como variables cuantitativas continuas. Entonces, por ejemplo, me interesa explicar el número o el salario de la persona en función de cuántas horas trabaja, ¿sí? El número de horas sería una variable cuantitativa y continua, ¿de acuerdo? O el número el número de años de educación. Si bien el número de años de educación en estricto sentido no es continuo, porque toma valores discretos, es decir, 1 año, 2 años, 3 años, pues sí es una variable cuantitativa, ¿no? Entonces, de ese tipo teníamos a nuestra X. Pero también dijimos, ahí abrimos la posibilidad de que esta variable podía ser categórica. Una variable cualitativa. Categórica cualitativa es lo mismo. Como por ejemplo, el sexo de la persona, ¿sí? Entonces dijimos, podemos a X darle el sentido de mantener que sea una variable cuantitativa continua, como el número de horas trabajadas o el número de años de educación y todo esto, o la experiencia, pero también podríamos
asignarle variables categóricas. En ese caso me permitiría saber, por ejemplo, cuánto más gana una mujer o cuánto menos gana una mujer en salario respecto a un hombre, ¿sí? O el lugar de residencia, si es urbano, si es rural, ¿sí? Entonces, cuánto más dinero gana una persona por vivir en el área urbana respecto a alguien que vive en el área rural, ¿cierto? Entonces, esas cosas las hacíamos con una variable categórica y cualitativa de este lado, en las explicativas. ¿Qué es lo que no hicimos en su momento? ¿Qué fue lo que no hicimos? Esta variable, la y, nunca la tratamos como una variable categórica cualitativa. Nunca la tratamos de esa manera. Siempre fue una variable cuantitativa y continua. De este lado sí evaluamos los dos tipos de modelos, ¿sí? Y ya sabemos interpretar, incluso lo hemos venido haciendo todo este tiempo, ¿no? Y hemos venido utilizando este tipo de variables. Sexo, lugar de residencia, es profesional o no es profesional, hemos venido tratando este tipo de variables, pero nunca hemos puesto una variable de este tipo de este lado. O sea, nunca, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido explicar cosas como, por ejemplo, la persona está empleada o desempleada. O sea, una variable categórica de este lado. Nunca hemos puesto eso. Hasta ahora no lo hemos hecho, ¿sí? Nunca hemos puesto una variable que diga, por ejemplo, la persona es pobre o no es pobre. Nunca hemos explicado esto, ¿sí? Entonces, los modelos que vamos a empezar a revisar tienen esa característica, y es que permiten asignarle una connotación categórica o cualitativa a esta variable dependiente. Entonces, digamos, esa es la introducción, ese es el repaso, esa es la razón por la que en principio no vimos este modelo en el curso de Econometría 1. Hay una segunda razón, y es que el mecanismo de estimación no es mínimos cuadrados ordinarios en todos los casos, porque se rompe un supuesto que es el de la linealidad de los parámetros. Eso lo vamos a ver ahorita con detenimiento, pero básicamente es eso. En ese curso de Econometría 1, nuestro énfasis era en mantener los supuestos, ¿no? Y un supuesto básico era que había que tener linealidad. Estos parámetros tenían que ser lineales. No importa cómo esté especificada la X, pero los betas tenían que ser lineales. No se puede hacerle nada a los betas, no los puede elevar a nada, no los puede dividir entre nada, ¿sí? Tienen que estar así, elevados siempre a la 1. Y ahora los modelos que vamos a empezar a ver van a romper ese supuesto, así que ya no se pueden estimar en principio por MSO, y vamos a tener que acudir a otros métodos de estimación. Nosotros vamos a estar estudiando modelos que tienen esta característica, que son variables binarias, ¿sí? Variables. Nuestra Y va a ser ahora una variable binaria, ¿sí? Una dummy, que puede tomar dos valores, como en los ejemplos que les pongo ahí, una persona es empleada o no. Si es empleada va a tomar un valor de 1, si es desempleada va a tomar un valor de 0, ¿sí? Nuestro segundo ejemplo es: si la persona es pobre le podemos poner un 1, si no es pobre le vamos a poner un valor de 0, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? ¿Qué otra cosa nos gustaría explicar? Por ejemplo, he visto en análisis econométrico que tiene que ver con el sector educativo, por ejemplo, si la persona o el estudiante desertó o no, ¿sí? Entonces, el estudiante está activo o inactivo, ¿sí? Entonces, es una variable dummy, le vamos a asignar valores de 1 si la persona está matriculada, y si ya no está matriculada le asignaríamos un valor de 0, ¿de acuerdo? Con los modelos también no se puede, digamos, describir o determinar cuando se tiene éxito, digamos, por ejemplo, la cantidad de personas que egresaron de economía, cuántos trabajan, cuántos no son empleados. También, correcto. Ajá. En general, y esa palabra es bien importante, ¿no? Éxito, ¿sí? Porque todo esto seguramente les recuerda algo que vieron en estadística. Son unas distribuciones que se llaman distribuciones Bernoulli, ¿sí? Espero que no hayan sufrido mucho con eso. Mi interés en esta parte del curso pues va a hacerlo, como siempre, hacer esto un poco más práctico y limitarnos a lo que estrictamente necesitamos de estadística, ¿no? Pero
Esto tiene que ver mucho con estas distribuciones. Las distribuciones Bernoulli son unas distribuciones de probabilidad en las que el experimento que se realiza tiene simplemente dos resultados. ¿Sí? Un experimento que solamente genera dos resultados. Y es decir, el típico es lanzar una moneda al aire, ¿no? Y que se tiene cara 6, ¿de acuerdo? En esos dos resultados yo tengo entonces dos casos, algo que denomino éxito y algo que denomino fracaso, ¿sí? Entonces el éxito en este caso es simplemente yo identificaba algún resultado específico del experimento como algo que yo quería observar. Entonces a mí me gusta estoy interesado en observar el número de caras del experimento. Entonces si al lanzar la moneda sale cara, yo la cuento como un éxito. Si sale sello, lo contaría como un fracaso. En estos casos también son distribuciones Bernoulli. Si yo escojo al azar una persona y esa persona resulta ser empleada, éxito. Si resulta ser desempleada, lo contaría como un fracaso. Aquí éxito y fracaso pues no le damos la connotación, no sé, moralista, ¿no? O que se le puede dar, ¿no? Simplemente con qué resultado estoy identificado. ¿Podría yo decir que desempleado es éxito y empleado es fracaso? Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Lo mismo acá, pobre, no pobre, 1, 0, éxito, fracaso. Activo, inactivo, 1, 0, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los modelos que vamos a empezar a estudiar, ¿sí? Para que se hagan una idea más o menos de lo que, o sea, para que no nos perdamos seguramente ahí en las especificaciones técnicas y todo, hacia allá es donde vamos. Queremos explicar este tipo de variables dependientes en función de estas explicativas. Las explicativas, otra vez, pueden ser cuantitativas continuas o pueden ser variables categóricas. Aquí no hay cambio, ¿de acuerdo? Donde está el cambio es esto. Normalmente habíamos tratado esta y como una variable cuantitativa continua y ahora la vamos a pasar a tratar como una variable categórica. Pueden ser o tienen que ser siempre resultados binarios, o sea, variables dummy, tipo 1, 0, éxito, fracaso, pobre o no pobre, empleado, desempleado. No. Simplemente es que, por simplicidad, nosotros vamos a trabajar en principio estos modelos, pero no. Esto se abre a muchas más cosas que se hacen en la econometría. Entonces, si a usted, por ejemplo, le interesa explicar su y es, por ejemplo, una variable que es categórica, ¿sí? Es decir, es cualitativa, pero es nominal, es decir, no es ordinal, no le permite, o es como esta, pero tiene más variable o más categorías. Por ejemplo, ¿qué tipo de transporte público usa? Entonces usted utiliza el bus, utiliza su moto, ¿sí? O pongámosle vehículo particular, o utiliza taxi, ¿sí? O utiliza mototaxi. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto a estas variables que acabamos de ver acá? Que tenemos más categorías, ¿sí? Ya no es, en principio, no es una variable dummy, ¿sí? Tiene más categorías, tiene 4. Una dummy tiene que tener, una binaria tiene que tener 2 categorías, esta tiene 4, ¿sí? ¿Se puede entonces utilizar el razonamiento que vamos a utilizar aquí a las dummy para explicar estos modelos? Sí se puede hacer, ¿sí? El razonamiento es en principio el mismo, ¿sí? Tal vez haya modelos un poquito más sofisticados en la estimación que le permitan usar las 4 categorías, y si no, la forma más sencilla sería volver esta variable una dummy. ¿Cómo? Si a mí me interesa, por ejemplo, saber si la gente consume o no el transporte en bus, pues bus sería 1 y otros sería 0. ¿De acuerdo? Entonces transformé esta variable en una dummy. Y si no, hay modelos, esto para seguir aplicando esta lógica de las dummies, pero si no, hay modelos econométricos que incluso permiten utilizar las 4 categorías de uno, ¿sí? Entonces, esa es la lógica. Puede ser aquí tengo categóricas, cualitativas categóricas, pero pueden ser ordinales. Por ejemplo, la típica escala Likert, ¿no? La escala Likert es cuando usted en una encuesta le preguntan qué tan satisfecho está sobre algo. Entonces,
¿Qué tan satisfecho está sobre, no sé, por ejemplo, al final del semestre, incluso por estos días les van a hacer llegar o les están haciendo llegar las encuestas sobre, no recuerdo cómo se llama, pero es para que califiquen a sus docentes, ¿sí? Entonces, esas encuestas son encuestas planteadas a través de preguntas tipo escala Likert, ¿sí? Entonces le dicen, por ejemplo, el docente es lo suficientemente profundo en sus explicaciones, ¿sí? Entonces, le están preguntando si se esfuerza el docente por hacerle entender las cosas. Califique de 1 a 5, siendo 1 que estoy completamente en desacuerdo y siendo 5 que estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Entonces, esa escala es también una variable categórica o cualitativa, pero que es además ordinal, es decir, donde tiene sentido ordenar esas 5 categorías. También se puede trabajar con estos modelos, ¿sí? También se puede trabajar con esta misma lógica, sería de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Necesitamos entonces, ya con esta explicación, pues meternos a los modelos que van a tener este propósito, ¿no? ¿Sí queda claro la idea básica? Ya para empezar, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Está claro? Bueno, entonces, bueno, esto es como, allí les hice, quería hacer ese resumen primero, pero pues claro, ya como está en el libro, para que también se acompañen de la lectura, pues veamos cómo está la explicación. Entonces, en la regresión lineal múltiple, estimada por MCO, habíamos utilizado variables explicativas binarias, ¿sí? Es decir, de este lado ya habíamos utilizado estas binarias, de este lado, ¿sí? Eso es lo que dice aquí. Pero lo que no habíamos, y ejemplos de binarias, una persona es mujer u hombre, una persona tiene o no computadora, una empresa exporta productos o no, un estado existe, en un estado existe o no la pena de muerte, todo eso son variables explicativas dummy, ¿sí? Todas esas de este lado ya sabíamos cómo interpretar eso, ¿sí? Sin embargo, en esos modelos la variable dependiente siguió siendo cuantitativa, ¿sí? La Y seguía siendo cuantitativa, nunca rompimos como esa forma de modelar, hacer modelación econométrica. Pero ahora lo que queremos hacer es definir una variable que sea la Y que no sea cuantitativa. Entonces miren, aquí el nombre técnico, acá estará mi explicación un poco a partir de lo que ya sabemos, pero el nombre técnico es cuando nosotros pasamos a esta Y a darle una característica categórica, es decir, donde solamente puede tomar ciertos valores, técnicamente eso se conoce como variable dependiente limitada. ¿Por qué es limitada? Porque solamente pueden tomar valores específicos. Por ejemplo, aquí solo puede tomar 2 valores, 0 y 1. ¿Sí? Acá 4, 1, 2, 0, 1, 2, 3. ¿Listo? En el caso de la escala Likert, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, todos esos son casos de variable dependiente limitada. Yo no dejo abierta esta Y que pueda tomar cualquier valor, ¿sí? Continuo en la escala de los racionales, no lo dejo así, sino que le digo, usted puede tomar valores 0, 1 o 0, 1, 2, ¿sí? Es decir, son poquitos valores, ¿de acuerdo? Eso es lo que conocemos como una variable dependiente limitada, cuyo rango de valores está restringido de forma importante. Entonces, ejemplos, ¿sí? Supongamos que la variable que estamos tratando es binaria. La Y, ¿qué puede ser? Ejemplos de una variable Y, ¿qué puede ser? La persona compra o no compra algo, ¿sí? En los estudios de mercado interesa mucho eso, saber si la gente, o cuáles son los determinantes de que la gente compre o no compre un producto, ¿de acuerdo? La persona es consumidora o no de drogas, por ejemplo, ¿sí? También nos puede ayudar a explicar esto. La persona es pobre o no, la empresa quebró o no durante el último año, el país es desarrollado o no. Miren, todos esos son ejemplos de variable dependiente limitada tipo binaria. ¿Listo? Entonces, con eso claro, vamos a empezar a estudiar nuestro primer modelo. El primer modelo se conoce como el modelo de probabilidad lineal, ¿sí? Entonces, vamos a ver varios modelos que tienen este propósito de explicar una variable dependiente limitada, ¿sí?
el primero de ellos es el modelo de probabilidad lineal. Entonces veamos en qué consiste, qué significa, qué tan difícil es. Si está al principio, pues podría ser porque es el más sencillo, y pues en realidad es bastante sencillo el modelo. Veamos cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, qué tanto se usa. Entonces, nuestra variable es una variable dependiente limitada, nuestra y. ¿Perdón? Un modelo econométrico que se puede plantear en ese sentido es el que vemos allí. ¿Sí? Tenemos un beta 0, es decir, un intercepto. Tengo K variables explicativas, no sé si ellas también utilizan K, sí, creo que sí. Y tengo un término de error, que ese es el error. Miren que no hay descomposición del error como en los paneles, o sea, esto es mucho más sencillo, no es corte transversal de toda la vida. Entonces, es básicamente un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Qué está cambiando respecto a lo que ya sabíamos? Simplemente la forma en la que está especificada esta y. Ya no va a ser una variable continua, ¿sí? Va a ser una variable discreta y va a tomar ciertos valores solamente. En principio, 2 valores, una dummy, ¿de acuerdo? ¿Por qué se le conoce de esa manera? Porque a diferencia de otros modelos que vamos a ver más adelante, mantiene el supuesto original de los modelos de regresión múltiple, que es que los betas estén especificados de forma lineal, ¿sí? Por eso la palabra lineal allí. Modelo de probabilidad lineal quiere decir que en principio no hace ningún cambio sobre la especificación del modelo y que estos betas siguen siendo manteniendo relaciones lineales respecto a la función, ¿sí? Ahí no hay nada distinto a lo que ya sabíamos, que no estamos cambiando nada, ¿de acuerdo? Siguen siendo especificaciones lineales para los parámetros. Es lineal en los parámetros, el modelo es lineal en los parámetros. Y ahora, entonces el único cambio es cómo está especificada esta y. El resto es un modelo de regresión lineal múltiple tradicional, ¿sí? Lo único que cambia es cómo está especificada esa y. Ahora sí, a pesar de que ese cambio sea tan simple, es decir, lo único que estoy cambiando es, estoy dejando el mismo modelo, pero ahora le estoy metiendo aquí una y que tiene valores categóricos. A pesar de que ese cambio sea tan pequeñito, la interpretación de los betas sí va a cambiar, sí va a tener un cambio sustancial. Es decir, estos betas que vemos aquí, si mi variable era continua, me decían ¿cuánto cambia y? ¿Sí? Cuando x cambia en una unidad manteniendo todo lo demás constante. ¿De acuerdo? Pero ahora esa interpretación ya no se puede mantener porque el cambio en y es siempre el mismo, es de 0 a 1. Si y solamente puede tener 2 valores, yo ya no puedo decir una variación cualquiera de y, porque y solamente va a cambiar en este rango, va a cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces, no sé, si yo tenía de este lado, por ejemplo, un 3.5, yo ya no puedo decir cuando x cambia en una unidad, y va a cambiar en 3.5, porque eso no tiene sentido. Y solamente puede tener valores entre 0 y 1, no va a tomar otros valores. Entonces, un cambio de 3.5, pues, ¿qué significa? No tiene sentido. Entonces, la interpretación tradicional ya no nos sirve, ¿sí? Es en la interpretación, el resto de cosas se mantiene igual. De hecho, esto se sigue estimando por MCO. Este modelo, el modelo de probabilidad lineal, se sigue estimando por mínimos cuadrados ordinarios. Que repito, es simplemente el mismo modelo que ya hemos estudiado, pero estamos cambiando la variable y que estamos metiendo. No cambia nada, ¿de acuerdo? Entonces, si ya no es esta interpretación clásica de estos beta 1, entonces ¿cómo los voy a interpretar? ¿Cómo los debo entender? Entonces aquí está la interpretación. El cambio más significativo está en la interpretación de los beta. Ahora ya no se puede definir como el cambio en y para un aumento dado en x subcorte, en cualquiera de estas x, permaneciendo constante todo lo demás. La razón es que cambia, la razón es que y cambia de 1 a 0 o de 0 a 1 o no cambia, ¿sí?
no hay más formas de que se mueva Y. Cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que les ponía no tiene sentido, ¿no? Un cambio de 3.5 no tiene sentido. O Y es 0 o es 1 o no cambió. ¿De acuerdo? Sin embargo, las betas, beta 1, beta 2 hasta beta K, ahora tienen una interpretación más interesante. Si se define la probabilidad de respuesta o de éxito como la probabilidad de que la binaria sea igual a 1, entonces se tiene lo siguiente. Entonces vamos a pasar a definir algo. Y es esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí se conoce como la probabilidad de respuesta. La probabilidad de respuesta. ¿Sí? Ese término que ven allí se conoce como la probabilidad de respuesta. Si yo lo leo en estricto sentido sería la probabilidad de que mi Y tome un valor de 1 sujeto a los valores de las X. ¿Sí? Esta X más negrita que ven allí que representa todas las X que estén aquí metidas, X1, X2 hasta XK. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo estoy evaluando, o la Y en estos modelos, esta Y que estoy aquí viendo, se transforma en esto. La probabilidad de que Y tome un valor de 1 condicionado a los valores de las X. ¿De acuerdo? Eso es lo que conocemos como probabilidad de respuesta. Otro nombre con el que creo que el mismo Wooldridge lo identifica es probabilidad de éxito. Algo parecido a lo que decía Oscar, y es como estos, o les intentaba explicar con esa pregunta, y es como estos son experimentos Bernoulli. Entonces, probabilidad de éxito en este caso es que mi variable tome un valor de 1. ¿Qué sería la variable? Supongamos, para ir siempre ligados a un ejemplo, supongamos que la Y sea estar empleado o desempleado. Empleado, desempleado. 1, 0. ¿Perdón? Entonces mi modelo se transforma en esto. La Y pasa a ser esto. O sea, en realidad lo que me está explicando esto, ¿sí? Si queremos reformularlo de esta manera, beta K, X sub K, más un TPR. O sea, en realidad lo que usted está explicando con su modelo econométrico no es el valor 0 o 1 de Y, sino la probabilidad de que Y tome el valor 1 de su especificación. Entonces, estoy utilizando X sub 1, X sub 2 hasta X sub K para evaluar la probabilidad de que la persona esté empleada. Esa es la especificación. ¿Sí? Mis X me van a servir a mí para definir qué tan probable es que la persona esté empleada. Entonces, ¿de qué depende que la persona esté empleada? Pensemos en variables que pueden determinar la probabilidad de empleo de una persona. El nivel de estudios. ¿Sí? Si una persona tiene un nivel de estudios alto, es más probable que sea empleada que alguien que no tiene un nivel de estudios alto, ¿no? De hecho, es la razón por la que están ustedes aquí. ¿Sí? Entonces, mi X puede ser una variable explicativa en ese modelo. ¿Sí? Sería el típico educ. Una segunda variable. Edad, muy bien. Edad. ¿Qué particularidad tiene esa variable? Pongamos más que la edad, ¿sí? Pongamos directamente la experiencia, ¿no? La edad es una variable importante, ¿sí? Pero está vinculada, o es más bien una variable proxy de algo más importante a la hora de definir la probabilidad de empleo, que es la experiencia, ¿sí? Esta es la variable importante, no es la edad. O sea, usted no consigue empleo porque sea más viejo, o no consigue o no lo contratan simplemente porque sea joven. Esa no es la razón. La razón es que la gente o la empresa asume que por ser joven usted no tiene experiencia. O sea, en realidad la variable que importa aquí es la experiencia, más que la edad, ¿no? Ajá. ¿Cuál? El idioma. Muy bien. Entonces metamos aquí una beta 3 o X3, metámosla de este lado, por ejemplo, si habla o no inglés. Inglés, no inglés. ¿Sí? Entonces, 1, 0. ¿De acuerdo? De ese lado sí podemos tener también, entonces miren, dense cuenta, variables.
cuantitativas, como la educación, la experiencia, o también categóricas, como por ejemplo si habla o no habla otro idioma. ¿De acuerdo? Todo eso me ayuda a definir a mí, no el valor, miren, aquí esta es la única, es que esta es la única, el único cambio de este modelo, no un valor para Y, sino la probabilidad de que se cumpla el valor 1 para Y. O sea, la probabilidad de que la persona esté empleada. ¿Sí? Ese es el único cambio del modelo. El resto no tiene cambio. Miren, acá tenemos variables cuantitativas o tenemos variables categóricas, no importa. Pero lo que está cambiando es qué es lo que tengo del lado izquierdo. Entonces el modelo ya no me va a dar, digamos, no va a resultar en valores diversos para Y aquí, ¿sí? Sino lo que va a estar generando es esta probabilidad de respuesta. O sea, todos estos modelos están enfocados a predecir esta probabilidad de respuesta. La probabilidad de que una persona esté empleada o no. Si es una probabilidad, ¿qué valores tiene que tomar? ¿Cuál es el rango de la probabilidad? Es un rango unitario, ¿no? El rango de probabilidad es el rango unitario de 0 a 1. Es absurdo pensar en probabilidades negativas y es absurdo pensar en probabilidades superiores a 1. Si la probabilidad es negativa, pues quiere decir, no sé, que usted tiene una probabilidad de que algo ocurra de menos 0.2 y eso no tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No tiene sentido, ¿de acuerdo? Y que decir que una probabilidad es superior a 1 quiere decir que, por ejemplo, no sé, la probabilidad que hoy lleva es 120%. Eso no tiene sentido, porque la máxima probabilidad del evento es que ocurra, ¿sí? Que usted esté 100% seguro, y eso sería 1. 120% no tiene seguridad, no tiene sentido. Sí, bueno, o sea, como que a veces en el lenguaje coloquial se dice eso, ¿no? Pero no tiene sentido. Entonces, no sé, hay gente que, sobre todo en redes sociales, ¿no? Dice, no sé, me gusta algo un 20 sobre 10. ¿O cómo es? Sí, un 20 de 10, ¿no? Pues eso no tiene sentido, ¿no? Si usted define una escala que es de 0 a 10, no puede gustarle algo 20. ¿Sí? No tiene sentido. Acá pasa lo mismo. Si la escala de probabilidad está definida de 0 a 1, no tiene sentido una probabilidad de 120%. ¿Sí? O de 1.2. Como ya sabemos, pues esto puede ser también porcentajes, 0% o 100%. Profe, ahí se distribuye la probabilidad entre las dos opciones. Entre 1 y 0. Sí, pero aquí lo que te dice el modelo, cada cosa que interpretes del modelo es qué tan probable es que se cumpla el evento 1 del experimento. Siempre se va a evaluar sobre el evento 1, lo que definas como 1. Cualquier cosa que tu modelo defina como 1, lo que en tu variable estés definiendo como 1. Así tenga 5 opciones. Así tenga 5 opciones. Sí, es que esos son otros modelos, pero en principio esas 5 opciones se pueden hacer una binaria, donde la que te interesa es 1 y todas las otras son 0. ¿Sí? Pero si solamente tenemos 2 opciones, si yo conozco la probabilidad de que el evento 1 ocurra, que sería esta de aquí, es fácil también conocer la probabilidad de que el evento no ocurra. Es decir, el modelo le va a decir esto: la probabilidad de que Y sea igual a 1, condicionada a las X, tome algún valor, ¿sí? Y esa sería esta de aquí. ¿Cuál sería esta segunda de aquí? La probabilidad de que Y sea igual a 0, condicionada a las X. ¿Necesito yo conocer las dos cosas? No, porque si usted conoce esta probabilidad de acá, automáticamente está definida esta de acá. ¿Por qué? Porque la probabilidad tiene que ser siempre 1. La probabilidad completa, ¿sí? La de los dos eventos sumados tiene que sumar 1. Entonces 1 menos la de acá sería esta probabilidad. Entonces, supongamos que yo evalué esto y me dice la probabilidad de que la persona esté empleada es 30%. ¿Cuál sería la probabilidad de que no esté empleada? 70%. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo claro que esto siempre debe cumplir el rango de probabilidad unitario, pues es fácil conocer pues,
la contraparte, ¿no? Por eso no hacemos un segundo modelo para evaluar la probabilidad de que esto sea igual a 0. ¿Por qué? Porque automáticamente se puede conocer si yo conozco el primer modelo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que definimos aquí como probabilidad de éxito o probabilidad de respuesta, es el nombre más apropiado. ¿De acuerdo? Y nuestros modelos van a estar diciéndonos eso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se cumpla el resultado 1 para nuestra variable y? Listo. El modelo de probabilidad lineal se estima por MCO. Cada vez beta sub j mide la variación de la probabilidad de respuesta al variar las x sub j, permaneciendo constante todo lo demás. Esto permite estimar el efecto de diversas variables explicativas sobre un evento cualitativo. Entonces allí está, si sacan esta interpretación, ¿qué es lo que diría cada uno de esos? ¿Cómo se interpretaría cada uno de esos betas? Por ejemplo, beta, pongamos beta 1. Beta 1 por la variación de x sub 1. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos sobre esto, pero supongamos que estimé el modelo y me dice algo como lo siguiente. Entonces tengo aquí bueno, solo pongamos un valor para alguna de las variables para que se vea la lógica de esto. Pongamos el valor del beta 1 de educo. Entonces supongamos que este beta 1 es 0.02. 0.02. 0.02, o sea, estimamos nuestro modelo. Ahorita vamos a hacerlo en R y todo esto, ¿sí? Pero quiero que se entienda qué es lo que nos está dando estos betas, ¿no? Y cuál es el cambio en la interpretación que hacemos. Supongamos que estimamos beta 1, estimamos todo el modelo y en beta 1 nos dio 0.02, es decir, el parámetro estimado para la variable para el parámetro que acompaña educación, a la variable de educación, es 0.02. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que si se incrementa en un año la educación, ¿sí?, la probabilidad de empleo incrementa en 0.02. La probabilidad de empleo aumenta en 0.02. Vamos a escribir. Si incrementa en un año la educación, la probabilidad de estar empleado aumenta en 0.02. O sea, cada nuevo año de educación incrementa la probabilidad de empleo en 0.02. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación. Ahora, ¿qué significa eso? Si mi rango de probabilidad completa es de 0 a 1, ¿sí?, 0.02 es el avance en ese rango de probabilidad que genera cada nuevo año de educación, ¿sí? Entonces, ¿es mucho o es poco? Pues es relativo al promedio, por ejemplo, algún punto de referencia. Por ejemplo, al nivel promedio o al perfil promedio que estés evaluando, ¿sí?, al promedio de educación que se esté evaluando, al promedio de todas las X que esté evaluando, ¿sí? Ahí sabríamos si esto es mucho o poco. Pero entonces lo que quiero que vean es que antes los modelos o los betas nos decían, por ejemplo, cosas como si la persona aumenta en un año su nivel educativo, ¿cuántos dólares le genera eso? Bien. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, me genera por cada nuevo año de educación $3 en promedio, incrementa mi Y. Y así interpretábamos esto. Ahora lo que estamos obteniendo es esta Y, es una probabilidad, ¿sí? Un año más de educación incrementa la probabilidad de estar empleado en 0.02. También se puede leer esto con algo de cuidado y recordando siempre esta diferencia entre porcentaje y puntos porcentuales. Esto también se puede interpretar como puntos porcentuales,
¿sí? Si usted multiplica esto por 100, 0.02 por 100, esto pasa a ser, ojo, no pasa a ser un porcentaje, ¿no? No cometan el error de interpretar esto en términos de porcentaje. Pasan a ser 2 puntos porcentuales. 2 puntos porcentuales. Es decir, si antes de tener este año de educación su probabilidad de estar empleado era 50%, ¿sí? Si era 50%, este nuevo año de educación subió su probabilidad de estar empleado a 52%. Es decir, se movió 2 puntos porcentuales. Moverse 2 puntos porcentuales es muy distinto a una variación del 2%. Todos lo sabemos ya ahorita, ¿no? ¿Lo tenemos claro todos en sexto semestre de economía? ¿Sí o no? 2% es distinto de 2 puntos porcentuales. ¿Sí o no? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Me lo puedes explicar? No queda claro entonces. Bueno, supongamos que yo tengo algo, cualquier variable, ¿sí? Cualquier variable que toma un valor de es un porcentaje esta variable, ¿sí? Es un porcentaje. Supongamos porcentaje de jóvenes matriculados en un año escolar. 50% de los jóvenes que hay en la ciudad están matriculados en la escuela. Supongamos que el 50% entonces están dentro de la escuela. Y al siguiente año están matriculados el 52%. ¿Sí? 52% en el siguiente año. Año 1, año 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta eso? Primero, yo puedo interpretar eso en términos de puntos porcentuales. ¿Cuánto cambió la matrícula del año 1 al año 2? Cambió en 2 puntos porcentuales. Simplemente restando el valor segundo del valor primero, la diferencia son 2 puntos porcentuales. ¿De acuerdo? 2 puntos porcentuales. Pero ¿cuál es la variación porcentual de la matrícula? No. 2 puntos porcentuales es la variación. 2 puntos porcentuales es la variación en puntos porcentuales. La variación porcentual es distinta, ¿sí? Para poder averiguar la variación porcentual, ¿sí?, hay que aplicar la fórmula, ¿sí? Valor presente, valor futuro sobre valor presente menos 1 y por 100. ¿Sí? Entonces, háganle la calculadora. 52% sobre 50% menos 1%. 4%. 4% es la variación porcentual, ¿sí? Entonces, la diferencia es, si usted tiene una variable que está dada, ya definida en porcentaje, la simple diferencia le habla de los puntos porcentuales. Haga de cuenta que los porcentajes son una nueva escala de medición. Si usted quiere saber la diferencia entre dos porcentajes, simplemente reste, ¿sí? 52 menos 50. Pero si quiere saber la variación porcentual, entonces tiene que aplicar esta fórmula como la aplica con cualquier otra variable que no sea un porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto se incrementó un precio? Por ejemplo, el precio ahora es 10.000 y antes era 5.000, entonces 10.000 sobre 5.000 menos 1%. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas distintas. Este error es muy común, por ejemplo, cuando el Banco de la República anuncia cuánto modifica las tasas de interés, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto estará la tasa de intervención ahorita? ¿Cuánto? ¿Alguien lo recuerda?
ver, está en 10.25. Está en 10.25 y en el último... Desde el 10.25 estaba en 10.75. 10.75. Entonces, pongamos antes estaba en 10.75 y ahora está en 10.25. 10.75 y sí, en agosto estaba en 10.75 y en septiembre estaba en 10.25. Recuerda, este antes es agosto, este ahora es septiembre. Recuerda, entonces sale la noticia de que el Banco de la República está relajando la política monetaria, que eso va a ayudar a la reactivación del país y todo esto. Pero entonces es muy común ver en medios de comunicación y también en gente que no está dedicada pues, a hacer análisis económico, que esto se interpreta de manera correcta y de manera incorrecta. Entonces alguien sale a decir, por ejemplo, cosas como el Banco de la República redujo en 0.5% su tasa de interés. ¿Sí? Redujo en 0.5%. 0.5% la tasa de interés. ¿Es correcto? No. ¿Por qué no es correcto? Estaría dando los puntos porcentuales, 0.5 puntos. Correcto. Es incorrecto porque si usted quiere hacer el análisis en términos de una variación porcentual, eso no es 0.5%. ¿Cuánto sería? 4,87% fue lo que en realidad redujo el Banco de la República la tasa de interés. ¿Sí? 4,87. Este 0.5 en realidad es otra cosa. Son los puntos porcentuales en los que redujo el Banco de la República la tasa de interés. Puntos porcentuales. De hecho, el banco acostumbra a dar su reporte en términos de puntos básicos, ¿no? Que es no el 0.5, sino multiplicarlo por 100, o sea, dividir el rango en 100 unidades y decir, se redujo en 50 puntos básicos, dice. 50 puntos básicos fue la diferencia que hubo entre el momento ahora y el momento antes, ¿sí? 50 puntos básicos, o 0.5, ¿sí? 0.5 puntos porcentuales o 50 puntos básicos. Entonces noten que es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Si usted quiere hablar de una variación porcentual, lo de siempre, la fórmula de siempre. Si quiere hablar en cambios de la probabilidad, es decir, ya está dentro de los porcentajes, si quiere ver simplemente el cambio de ese porcentaje, hable en puntos porcentuales o en puntos básicos. Puntos porcentuales son simplemente con las décimas, puntos básicos es en términos de centésimas, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, Johan? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, acá, regresándonos un poco a esto, si multiplicamos por 100 este 0.02, estamos dando nuestro reporte en puntos porcentuales. Cada nuevo año de educación incrementa la probabilidad de tener empleo en 2 puntos porcentuales. Cada nuevo año de educación incrementa en 2 puntos porcentuales la probabilidad de tener empleo. Supongamos que el beta de inglés resulta en, pongámosle, 0.08. El beta que acompaña el parámetro de la variable habla o no habla inglés, donde hablar inglés es 1, no hablar inglés es 0, es 0.08. ¿Cómo lo interpretamos?
Es una variable categórica, ¿no? Ahora. Una persona que habla inglés gana más, tiene más probabilidad de estar empleado o menos probabilidad de estar empleado, según eso. Más probabilidad, ¿de acuerdo? Más probabilidad de estar empleado. ¿Cuánto más? 0.08 incrementa la probabilidad de que alguien que hable inglés esté empleado respecto a alguien que no hable inglés. Recuerden que si tenemos una variable categórica, siempre, del lado de las explicativas, siempre se analiza comparando respecto a quien se deja por fuera, que es el grupo de comparación. Entonces, en este caso, una persona que habla inglés tiene 0.08 más de probabilidad de estar empleado respecto a alguien que no habla inglés. ¿Sí? Si lo quiere ver en términos de puntos porcentuales, una persona que habla inglés entonces tendría 8 puntos porcentuales más de probabilidad de estar empleado que alguien que no habla inglés. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación. Listo. Entonces, ya tenemos las interpretaciones. Creería que ya podemos pasar a nuestro ejemplo. Sí, esas son las interpretaciones que acabamos de ver. En el caso que fuera la variable y 0, no habla inglés, ¿la interpretación sería la inversa? ¿O cómo para la probabilidad? Si quisieras habla inglés de 0, o sea, con ese 0 valor. y aquí 1. Ajá. En tu estimación, este va a aparecer con un negativo. ¿Sí? Entonces, la interpretación lo que te va a decir, o la estimación lo que te va a decir es, en ese caso, ¿en cuánto se reduce la probabilidad de alguien que no habla inglés? ¿Sí? ¿En cuánto se reduce la probabilidad de alguien que no habla inglés? ¿Respecto a quién? Respecto a los que sí hablan inglés. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación. Listo. Sí, esto es lo que acabamos de ver. Entonces, vamos ya a nuestro ejemplo. Usted, a ver, no sé si entendí. Se había dicho que el restante de la probabilidad sería lo de la otra respuesta. Entonces, yo no podría decir que una persona no hable inglés aumente el sueldo en un 0.02%. Sí. Cuando le damos valores a todas estas X y evaluamos el perfil específico de una persona, vamos a tener una probabilidad aquí completa. Es decir, quiero saber cuál es la probabilidad de que alguien que tenga 10 años de educación, 5 años de experiencia y que hable inglés, tenga empleo. O sea, voy a darle valores a todas estas X. Y aquí me va a dar una probabilidad. Supongamos que esa probabilidad es 40%. La probabilidad de que una persona que tenga 10 años de educación, 5 de experiencia y que sí hable inglés es 40% de que esté empleada. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona no esté empleada? Es el inverso, ¿no? Sería el inverso. ¿Sí? Entonces, sí, cuando ya le damos valores completos a todas estas X y modelamos el perfil de una persona en específico, tenemos aquí una probabilidad. El resultado aquí es una probabilidad. ¿Sí? Si yo interpreto solamente una beta de estas por separado, no estoy obteniendo una probabilidad, estoy obteniendo la variación que deriva del movimiento de una unidad de estas variables. O sea, no estoy obteniendo el valor completo todavía. Es como cuando interpretábamos esto y esto era una Y, una variable continua. Yo decía, por ejemplo, un año más de educación incrementa en $13 el salario de la persona, pero ahí no está sabiendo cuál es el salario de la persona, sino cuánto se incrementa el salario derivado del movimiento de un año en la educación. Para saber el valor del salario de la persona hay que darle valores a todas las X. Saber el nivel educativo, la experiencia, si habla o no habla inglés, el género, todo eso, todas tus X. Y ahí sí obtienes el valor del salario. ¿De acuerdo? Acá es lo mismo.
Las betas por solita te dan es el efecto marginal, digamos, en la probabilidad. Ya reemplazar las X con valores específicos te daría la probabilidad completa. Profe, ¿qué pasa si todas las variables son 0? Solamente está la más beta 0. ¿Cómo se interpreta el beta 0? Si estuviera solamente X. Ajá, la misma interpretación. La misma. En principio, la interpretación te diría cuál es la probabilidad de que una persona esté empleada si es que todas las otras variables son 0. Pero ojo con eso, casi nunca le prestamos atención a ese beta 0, porque como ocurría en los modelos anteriores, puede generar varios valores que son, en términos económicos, absurdos. Por ejemplo, que nos dé aquí un negativo. Puede ocurrir en estos modelos. ¿Sí? Entonces no le ponemos atención, simplemente no nos interesa. ¿Sí? Aquí va a pasar lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos con el ejercicio. Ya tienen ahí su script. Bueno, a ver, borremos esto no sirve. Vamos. Ya tienen todos el documento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a usar? Goodrich, la base de datos de Goodrich, Tidyverse, por si necesitamos hacer alguna transformación de alguna variable y estas cosas, de organizar la base de datos. Sandwich es una librería que permite realizar manipulaciones de la matriz de varianzas, covarianzas de los modelos, ¿sí? Entonces, R, a diferencia de Stata, cuando usted quiere estimar modelos con errores robustos, ¿se acuerdan que en Stata simplemente era poner robust? ¿Se acuerdan de eso? Poner robust al final de la regresión y se estima con errores robustos. El R tiene un poquito más complejo esa parte, porque primero hay que obtener la matriz de varianzas covarianzas y después utilizar este LM-test para que bote la regresión con errores robustos. Pues ya en el código eso son como 2 líneas, no cambia mucho, pero pues respecto a Stata pues sí es un poquito, a lo menos un pasito más ahí de complejidad. ¿Qué más tenemos? Y Stargazer, que ya saben que es para exportar los resultados de las regresiones. Entonces veamos este ejemplo. ¿Qué es lo que queremos predecir con esta base de datos? Bueno, la vamos a abrir. La base de datos se llama MROS y vamos a ver qué es lo que tiene. Entonces, la base de datos tiene información de 753 mujeres. Información de 753 mujeres. Recuerden que es un corte transversal, esto no es panel, no es serie de tiempo, simplemente son una muestra aleatoria de mujeres, 753. ¿De acuerdo? Y para ellas se reportan algunas variables relacionadas con sus características socioeconómicas, pero sobre todo la variable que nos va a interesar, porque es nuestra Y, es esta variable que se llama INLF, ¿sí? INLF. Debe ser como In Labor Force, que es dentro del mercado laboral o dentro de la fuerza laboral, ¿sí? Es decir, la variable es una binaria que toma valores de 1 si es que la mujer está trabajando, y toma valores de 0 si la mujer está por fuera del mercado laboral, no está trabajando, no está dispuesta a trabajar, ¿no? La simplificamos como de esa manera, pues ya saben que las cifras pues, de mercado laboral tienen algunos matices allí, ¿no? Cuántas horas está trabajando, si es que es remunerado o no, todo eso, pues supongo que ya se tuvo en cuenta. Aquí es simplemente 1 si la mujer está trabajando, 0 si la mujer no está trabajando. Del lado derecho, del lado de las explicativas, pues tenemos
variables como por ejemplo el ingreso de la persona, de la mujer, por fuentes digamos no laborales, es decir, no sé, recibe algún subsidio o recibe alguna mesada o no sé, tiene algunos ahorros o inversiones, o sea, ingresos distintos a el trabajo, ¿sí? ¿Cuánto gana por eso? ¿Qué otra variable? Miremosla aquí en el planteamiento. El número de hijos, que recuerde, a ver. Aquí están. Este es todo el modelo. Quieren tomar ahí un pantallazo. ¿Sí? Entonces, queremos explicar la variable dependiente INFL. Estos son otras fuentes de ingresos, ¿sí? El nivel educativo, la experiencia y la experiencia al cuadrado, ya saben por qué. Presumimos que la experiencia tiene unos rendimientos decrecientes sobre la probabilidad de estar empleada en este caso. La edad, el número de hijos menores de 6 años y el número de hijos mayores a 6 años. Estas dos variables van a ser importantes. La primera es número de hijos menores a 6 años, la segunda es hijos mayores de 6 años. Entonces, primero pensemos qué es lo que significa este modelo. Este modelo ya es un modelo de probabilidad lineal. ¿Qué es lo que vamos a estar prediciendo acá cuando se utiliza esta binaria, esta variable dependiente limitada? ¿Qué va a estar diciéndonos el modelo? ¿Empleado o desempleada? Empleada, correcto. O sea, todo lo que interpretemos va a estar en el sentido de decirnos qué tan probable es que la mujer esté empleada, esté dentro del mercado laboral. ¿De acuerdo? ¿Qué efecto esperamos que generen estas variables sobre esa probabilidad? Si la mujer gana mucho dinero por fuentes distintas al trabajo, ¿va a ser más probable o menos probable que esté empleada? Menos probable, ¿no? Si la mujer tiene otras fuentes de ingresos, muy probablemente no va a querer trabajar, ¿sí? Entonces, esperamos que este beta 1 sea negativo. Beta 2, la educación. Si la mujer es muy educada, es más probable que esté dentro o fuera del mercado laboral. Dentro, ¿correcto? Esperamos que beta 3, entonces, bueno, me comí aquí un beta. El beta 3 esperamos que sea positivo, ¿no? Mayor nivel educativo incrementa las probabilidades de que la mujer esté dentro del mercado laboral. La experiencia y la experiencia al cuadrado. Entonces, para los que no recuerden esta parte del curso anterior, resulta que nosotros normalmente con el modelo de regresión lineal podemos modelar, o lo que intentamos modelar es esta relación. Yo tengo aquí una X que es, por ejemplo, allí creo que es la experiencia. Y tengo acá una Y, que piénsenlo ahorita en términos de probabilidad, pero puede ser cualquier Y. Normalmente, yo modelo esto de esta forma. O sea, yo asumo que cada nuevo año de educación siempre genera un rendimiento constante sobre mi Y. ¿De acuerdo? Pero decíamos en ese curso que esto no siempre es adecuado pensarlo de esta manera. Por ejemplo, el caso típico es el de la experiencia. En los primeros años de su vida laboral, cuando usted va ganando cada nuevo año de experiencia, le aumenta mucho su ingreso, ¿sí? O sea, pasar de tener cero experiencia a empezar a tener 1 o 2 años de experiencia, le sube mucho su salario, porque puede ser el paso entre estar en la informalidad a estar en la formalidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, al principio, incrementa mucho la experiencia, el salario. Pero después resulta que empieza este comportamiento adverso de los mercados laborales, y es que si bien los mercados laborales necesitan gente con experiencia, después de que se alcanza un máximo, la experiencia empieza a castigar, porque se asume que la gente ahora ya es muy vieja para el mercado laboral. Entonces, a diferencia de ustedes, los ancianos también se quejan por problemas relacionados con la experiencia. Es que ya tienen demasiada, ya no los quieren contratar, ya son muy viejos para los trabajos. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones, ¿no? Porque ya no se les puede pedir que hagan trabajos muy fuertes, ya no están disponibles tantas horas del día, porque tienen familias, hijos, etc.
dicen que se aprenden mañas dentro del mercado laboral, ¿no? Obviamente, cuando usted está joven y no sabe nada, de cierta manera el empleador puede todavía aprovecharse de usted. Pero ya una persona que lleva 20 años de experiencia en el mercado laboral no se deja meter los dedos a la boca. Entonces, eso empieza a castigar el hecho de que ya tener tanta experiencia empieza a ser, pues, perjudicial. Entonces, lo más probable es que la experiencia tenga este comportamiento. Aumente el salario hasta cierto punto, se alcanza un máximo, pero si después de, no sé, supongamos que ese máximo se alcanza con 10 años de experiencia laboral, después de 10 años resulta que esto empieza a deteriorar su ingreso. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que la experiencia siga este comportamiento. Para modelar esto, tenemos que meter la experiencia de esta forma, con el término lineal y con el término cuadrático. ¿Sí? En las interpretaciones ya vamos a ver, pues, o recordar cómo se interpretaba eso. Entonces, por eso metemos la experiencia de esa manera. La edad, supongo como un indicador también como sí, muy relacionado con la experiencia. Esperaría que aquí haya algo de multicolinealidad, pero bueno, ahí se deja. Y las variables importantes son si la mujer tiene hijos menores de 6 años y si la mujer tiene hijos mayores de 6 años. Entonces, ¿qué efecto esperamos de beta 7? Si es que la mujer tiene hijos menores de 6 años, ¿aumenta o disminuye su probabilidad de estar en el mercado laboral? La disminuye, ¿sí? Yo esperaría que este beta 7 entonces sea negativo, ¿sí? ¿Y qué esperaríamos de beta 8? Bueno, aquí otra vez un error pequeñito, una vez. ¿Qué esperaríamos allí? Si la mujer tiene hijos pero son mayores de 6 años, es decir, que ya no son dependientes, ¿sí? Ya pueden irse a la escuela, entonces esperaría que que no tengan efecto, ¿sí? Que no tengan efecto sobre la probabilidad de ser empleado, o que tengan un efecto positivo, es decir, que sean alguna motivación para que la mujer tenga que salir a trabajar, ¿no? Ya puede dejarlos con alguien, porque ya son grandecitos, o puede llevarlos a la escuela y tiene que salir a trabajar para poder mantenerlos seguramente. Entonces, o no tiene efecto o es positivo. Pero los niños menores ejercen el efecto contrario, tienen un efecto negativo, ¿no? O deberían, es lo que esperamos. Ahora sí, vamos a ver, pues, qué dicen ya nuestros resultados en nuestra base de datos. Entonces, regresamos acá al script y ya sabemos qué significa cada cosa. Cargamos nuestra base de datos, ya la revisamos. Este attach, no sé si lo habíamos utilizado antes de este comando, pero a veces sirve para simplificar un poco la escritura del código. Lo que hace attach es vincularle todas las funciones que vienen hacia adelante a la base de datos, ¿sí? Entonces, si usted quiere, por ejemplo, sacar después las descriptivas de una variable, R entiende que esa variable está dentro de la variable que usted adjuntó. Attach es como adjuntar, ¿sí? Entonces, a veces simplifica el código. Pero bueno, entonces, veamos, a ver qué intente sacar aquí. Creo que era, sí, las descriptivas o el porcentaje de mujeres, a ver si no estoy mal. Sí, simplemente saber cuántas mujeres hay en la muestra que trabajan, ¿sí? Que están dentro del mercado laboral. Entonces miren que nuestra variable es dicotómica, nuestra y es dicotómica. ¿Cuántas mujeres trabajan o están dentro del mercado laboral? 428 están dentro del mercado laboral, ¿no? Recuerden que 1 se cumple la condición. Entonces, y aquí se puede ver esto en términos porcentuales. En términos porcentuales, 56% de las mujeres
casi 57% de las mujeres están dentro del mercado laboral, ¿no? Están dentro de la fuerza laboral. Esas son las descriptivas más importantes, ¿no? El resto de variables, pues no saqué las descriptivas, pero se puede con el sumario. Y listo, bueno, veamos entonces el modelo que especificamos allí en la diapositiva. Entonces voy a estimar el modelo 1. Miren que se estima por MCO, es decir, es LM la función, ¿sí? Linear Model. Nuestra variable dependiente es esta variable dependiente limitada y NLF, 1 para dentro del mercado laboral, 0 fuera del mercado laboral, y el resto explicativas son las que estaban en la diapositiva. Entonces, otros ingresos no salariales, la educación, experiencia al cuadrado, la edad, hijos menores de 6 años, hijos mayores de 6 años. Corremos el modelo, sacamos las descriptivas. Y si no me gusta esta forma de presentar, pues lo mejor es utilizar Stargazer y debería funcionar. ¿Qué pasó? Porque no estaba cargada. Parece. Sí, no estaba cargado el Stargazer. Entonces, miremos. Entonces, aquí está el reporte de la regresión, ¿sí? Están nuestros parámetros, están las pruebas estadísticas, están los resultados de la prueba T, de la prueba F. ¿Qué podemos concluir? Entonces, empecemos por cada uno de los betas, ¿no? Entonces, tenemos que, recuerden que estas eran ingresos no salariales. ¿Qué signo tiene eso? ¿Qué efecto sería? ¿O cómo leeríamos ese efecto? ¿Incrementa o disminuye la probabilidad de estar dentro del mercado laboral? La disminuye, ¿no? Disminuye la probabilidad de estar dentro del mercado laboral. ¿De acuerdo? Entonces, en estricto sentido, yo creo que eso estaba buscando ahorita, es una variable medida en dólares, me parece. Está medida por cada $10,000, o sea, una unidad de esa variable representa $10,000. Entonces, lo que quiere decir es que, es $1,000, cada nuevos $1,000. Entonces, lo que quiere decir es que si el ingreso no laboral de la persona incrementa en $1,000, ¿sí?, la probabilidad de estar empleado de esa persona se reduce en 0.003. ¿Perdón? Si el ingreso no laboral de la persona se aumenta en $1,000, su probabilidad de estar dentro de la fuerza laboral se reduce en 0.003. Esa sería la interpretación. ¿De acuerdo? En puntos porcentuales, ¿cuánto sería eso? 0.3 puntos porcentuales. ¿De acuerdo? No por ciento, ojo, ¿no? Sino puntos porcentuales. ¿De acuerdo? Vamos con la educación. Cada nuevo, primero, ¿es significativa? Sí. ¿De acuerdo? Es significativa. Segundo, ¿qué pasa si la mujer incrementa su educación en un año? ¿En cuánto se incrementa? En 0.038 aumenta su probabilidad de estar dentro del mercado laboral. ¿De acuerdo? En puntos porcentuales serían 3.8 puntos porcentuales. ¿De acuerdo? La experiencia y la experiencia al cuadrado. ¿En cuánto incrementa cada nuevo año de experiencia la probabilidad de estar empleado?
0. ¿Cero cuánto? 0.039. ¿Seguros? Yo tengo en cuenta el último, el de cuadrado. Correcto. Esta variable no se puede interpretar de forma aislada, parámetro a parámetro. Tiene que siempre interpretarse de forma conjunta. ¿Sí? Entonces, para poder saber el efecto que genera sobre la probabilidad de estar dentro de la fuerza laboral, la experiencia, hay que encontrar la derivada parcial de esto. ¿Sí? Es decir, la derivada de la probabilidad de que y sea igual a 1, bueno, condicionada a las x, respecto a la experiencia. ¿Sí? Respecto a la experiencia. Si usted deriva, si hacemos esta derivada, nos quedaría 0.039, ¿sí? 0.039 menos 2 por 0.001. 0.039 menos 2 por 0.01. Y experiencia. ¿De acuerdo? ¿Todos tienen claro de dónde sale eso? ¿Sí? Listo. Entonces, simplemente, esta sería la función que me diría a mí cuánto incrementa cada nuevo año de experiencia la probabilidad de estar empleado. Miren que no es un beta constante, no va a ser un valor constante. ¿Por qué? Porque lo que estamos modelando es que depende, ese valor depende, o ese incremento depende de si la experiencia es bajita o si la experiencia es alta. Si usted reemplaza aquí un valor bajito, el aporte o la variación va a ser pequeñita, pero si reemplaza una experiencia alta, la variación va a ser grande. ¿Sí? Entonces, tendríamos esta relación. Se puede saber el máximo también, ¿no? Este máximo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Igualando esta derivada a 0 y despejando experiencia. Entonces eso sería experiencia, la máxima experiencia, va a ser igual a 0.039 sobre 2 por 0.001. ¿Cuánto es eso en la calculadora? .039 sobre 2 por 0.001. ¿Cuánto nos da? 19,5 años, ¿no? Ajá, años. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se alcanzan casi 20 años de experiencia, esta relación entre la experiencia y la probabilidad de estar empleado alcanzó su máximo. Tener más años de experiencia va a empezar a generar que el empleo o la probabilidad de estar empleado caiga. ¿Sí? Tener menos años de experiencia respecto a esto todavía está en esta parte de la relación. ¿De acuerdo? Entonces esa es la relación que armamos respecto a la experiencia. La edad, bueno, según la edad el efecto es negativo. Personas más adultas tendrían menos probabilidades de estar empleado. Ajá. Pero este máximo, ¿cómo le sacamos el porcentaje para saber dentro del digamos, si su máximo son 19, pero esto hay que equivale? No estamos interpretando eso. Eso lo interpretas con esta ecuación de acá. Con esta derivada. Ajá. Esta sería la variación o el efecto parcial de un año nuevo de experiencia sobre la probabilidad de estar empleado, con la función de acá. Solamente que no es un beta único, como cuando modelamos esto de forma lineal, por ejemplo el caso de educación o el caso de la edad, sino que aquí es una función para generar este efecto.
¿De acuerdo? Acá lo que estamos encontrando es el máximo o cuándo, en qué momento y con qué experiencia se alcanza el máximo para esta función. O sea, la persona alcanza la máxima probabilidad de estar en el mercado laboral. Se alcanza casi con 20 años de experiencia. Bueno, entonces, edad. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Que cuando se alcanza, cuando Expert alcanza ese valor, cuando ya lo comienza a superar, ya su probabilidad comienza a bajar. O sea, en relación a la experiencia, la probabilidad más alta de estar empleado se alcanza con 20 años de experiencia. Después de eso, el efecto sobre la probabilidad de estar empleado de más años de experiencia va a ser empezarla a reducir. Tener hijos. La variable que más nos importaba era el número de hijos, ¿sí? O bueno, qué tipo de hijos, no el número de hijos, sino sobre todo qué tipo de hijos, ¿no? Entonces teníamos dos tipos de hijos, menores de 6 años y más de 6 años, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los hijos menores de 6 años? Correcto, es significativo el efecto y es negativo, ¿sí? Y si lo compara con los otros efectos, es bastante alto, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que tener hijos menores de 6 años reduce significativamente la probabilidad de estar empleado. ¿En cuánto? En 0.26. Ojo, 26 puntos porcentuales por cada nuevo niño. 26 puntos porcentuales por cada nuevo niño. Eso es muy alto, ¿no? Es muy probable que entonces una mujer que tiene hijos pequeñitos, pues una de las razones por las que esté fuera del mercado laboral sobre otras es esto, ¿de acuerdo? Entonces, si usted quiere verlo esto con un sentido de política pública, después ojo con los embarazos adolescentes, ojo con los embarazos no deseados, ¿no? Todo eso, ¿por qué? Porque eso afecta la probabilidad de estar empleada de una mujer, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si los hijos son mayores de 6 años? ¿Aumenta o disminuye la probabilidad? Aumenta, pero no es significativo. Pero, Walter, no es significativo. No interesa, no es significativo, no es estadísticamente significativo. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro modelo. Miren que, o sea, sabiendo qué significa beta 1, beta 2, beta 3, o sea, las interpretaciones, o sea, no cambia nada la lógica de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Sí, entonces, digamos, ese es el sentido de las interpretaciones de este modelo. Bueno, ¿qué vamos a hacer o qué sigue? Lo que vamos a ver es que, bueno, más allá de ver otro ejemplo, que sí valdría la pena que lo hagamos, quiero que lo hagan ustedes o que lo empiecen a hacer ustedes, más allá de eso, lo que da paso a otros modelos o sea, digamos que si esto fuera así de sencillo, no nos complicaríamos con tener otros modelos que nos permitan modelar la probabilidad de que un evento ocurra, ¿sí? En este caso, la probabilidad de que una mujer o una persona esté dentro del mercado laboral. Si yo pudiera simplemente siempre utilizar el modelo de regresión múltiple y mínimos cuadrados ordinarios para modelar eso, no tendría sentido tener modelos más complejos, ¿no? Pero el problema es que este modelo, a pesar de que es tan fácil de interpretar y es tan fácil de estimar, tiene problemas. Tiene varios problemas, ¿sí? Algunos de ellos más importantes, hay otros menos importantes y que podrían solucionarse, pero tiene problemas que nos dicen hay que tener cuidado. Entonces, les voy a decir los dos problemas, si quieren, esto ya lo ven en la lectura y lo continuamos mañana, pero les voy a anticipar los dos problemas más importantes de este modelo. Resulta que el objetivo de esto, como lo preguntaba David, es si yo reemplazo en las X valores específicos del perfil de una persona, yo voy a obtener aquí una probabilidad. Entonces, si yo reemplazo el número de hijos de la mujer, si yo reemplazo cuánto recibe por rentas no laborales, su educación y su experiencia, me va a generar aquí, en el resultado, la probabilidad de que ella esté empleada.
Digamos que esa probabilidad es, no sé, en principio 60%, ¿de acuerdo? Para un perfil específico. El problema de este modelo es que si yo reemplazo algunos valores del perfil posible de algunas de esas mujeres, para algunas mujeres voy a tener probabilidades menores a 0 y para otras mujeres puedo tener probabilidades mayores a 1. O sea, el problema del modelo de probabilidad lineal es que lleva a valores ajustados que a veces son absurdos, ¿sí? Entonces, como lo único que modela es esta línea, ¿sí? Esta línea, entonces, sí, supongamos que estamos aquí nuevamente en la experiencia, supongamos que 0 a 20 años. En teoría, esta variable solo podría tener valores desde 0 y máximo hasta 1, porque aquí estoy hablando de la probabilidad de que y sea igual a 1, ¿sí? Pero resulta que esas estimaciones, cuando usted las reemplaza con algunos niveles de experiencia y algunos niveles para otras variables, puede generarle valores, por ejemplo, algo tan absurdo como si la persona tiene, no sé, 22 años de experiencia, resultó que su probabilidad predicha es 1.5 o 1.2, o sea, 120% de probabilidad de que esté empleada. Le dijimos que eso no tiene sentido, ¿sí? El segundo problema asociado con eso mismo sería que también es probable que a alguien le resulte probabilidades negativas, ¿sí? Entonces, no sé, supongamos que mi recta ahora pasa por este lado. Entonces, resultó que alguien que tenga solamente 2 años de experiencia, su probabilidad de estar empleada es menos 0.05. También es absurdo. Entonces, el problema de este modelo es que las predicciones que nos genera para algunos valores específicos de las X va a tener probabilidades negativas o superiores a 1. ¿Por qué? Porque el modelo es simplemente una línea recta que no acota el rango de 0 a 1, no restringe eso, ¿sí? No lo restringe. Entonces, como no incluye ninguna restricción de ese tipo en la modelación, pues no lo va a hacer. Entonces, en la predicción puede ocurrir eso. Ese es el primer problema. Segundo problema. Tiene el problema de que siempre genera una predicción constante y lineal de la X sobre la Y, que en este caso la Y es una probabilidad, de forma indefinida. En pocas palabras, pensemos el caso de la educación. Para este modelo, incrementa lo mismo la educación, incrementa lo mismo la probabilidad de estar dentro del mercado laboral alguien que pasa de quinto de primaria a sexto de bachillerato, ¿sí? Respecto a alguien que pasa de estar en el primer año de doctorado a estar en el segundo año de doctorado. ¿Por qué? Porque para el modelo es simplemente un año de educación, no importa si está muy abajo en la escala de educación o muy arriba. El modelo dice es lo mismo y todos sabemos que no es lo mismo. O sea, debe haber algún efecto diferencial, ¿no? No es lo mismo estar en los primeros años de educación a estar en los últimos años de educación. Entonces, ese problema también lo genera este modelo. Mañana vamos a estudiar un poquito más eso y vamos a hacer otro ejemplo. Yo les paso el ejemplo y ustedes lo hacen en R para que hagamos también una actividad aquí que puedan entregar, ¿vale? Eso, si quieren un poquito más de detalles, les dejé por ahí la lectura al inicio de la clase y ya, si fui muy rápido, ¿de acuerdo? Listo, nos vemos mañana.